Sean bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Augusto Paredes y voy a trabajar el tema de teoría de conjuntos. Junto a ello vamos a ver los siguientes subtemas: nociones sobre conjuntos, representación de conjuntos y operaciones entre conjuntos. Nociones sobre conjuntos. Un conjunto es un grupo de objetos o elementos que pertenecen a algo en común. Acá ustedes pueden observar cuatro conjuntos de los cuales tenemos deportistas, tenemos frutas, tenemos animales y también tenemos materiales de construcción. Hay una característica que representa cada conjunto, por lo tanto, nosotros en esta sesión de aprendizaje vamos a aprender a clasificar los elementos, que son los componentes que forman un conjunto. Normalmente se colocan dentro de una elipse, pero puede ser cualquier figura geométrica siempre y cuando pues estos elementos estén allá adentro. Eso en la representación gráfica. Tipos de conjuntos. Conjunto finito es aquel en el cual sus elementos se pueden contar, como es este caso, los océanos o los continentes. El conjunto de los seres vivos. Este es un conjunto infinito porque no se pueden contar la cantidad de elementos que existen en este conjunto. Tenemos el conjunto unitario, que contiene un solo elemento. A la vez pues van a ser conjuntos iguales porque todos tienen un helado. La característica es que tienen un helado. El conjunto vacío es aquel que no contiene ningún elemento dentro de él. El conjunto infinito es aquel en el cual sus elementos no se pueden contar, como en este caso tenemos el conjunto de las estrellas. Es imposible contar las estrellas que existen en el universo. Un conjunto finito, como lo son los símbolos de mi patria, hay 7. De este conjunto se va a extraer un conjunto, en este caso se le va a llamar subconjunto, solo tiene un elemento, entonces también es un conjunto unitario. De los 7 días de la creación del mundo, se va a extraer un elemento y es el día de reposo, por lo tanto a esto se le va a llamar subconjunto. Ahora, si tomamos en cuenta estos dos conjuntos que ambos tienen 7 elementos, pero estos elementos no son iguales o no tienen nada en común, por lo tanto a esto se le va a llamar conjuntos congruentes. Ahora, si en el conjunto universo, que son los días de la creación, estoy extrayendo un día, que en este caso es el día de reposo, el conjunto complementario o complemento serían los días que restan para completar el conjunto universo, que en este caso serían 6 días. La representación de conjuntos se puede dar por diagrama de Venn, que son regiones cerradas que nos permiten visualizar las relaciones entre los conjuntos. Por extensión, sus elementos son encerrados entre llaves y separados por comas. Cada conjunto describe un listado de todos sus elementos. Por comprensión, sus elementos se determinan a través de una condición que se establece entre llaves. Representación de conjuntos. Acá está el conjunto universo, que en este caso es el mapamundi. De él voy a enumerar los continentes: América, Europa, Asia, África y Oceanía. Está encerrado entre llaves y separados por comas, al igual que los océanos: Pacífico, Atlántico, glacial Antártico, glacial Ártico e Índico. Por lo tanto, aquí estoy representando los conjuntos por extensión, que es cuando se enumeran los elementos.
De este mismo conjunto universo, ahora lo voy a representar como X, tal que X es un continente del mundo, y el conjunto B que dice X tal que X es un océano del mundo. Por lo tanto, aquí los estoy representando por comprensión. Y esas son las tres maneras de representar un conjunto. Veamos otro ejemplo de representación de conjuntos. Aquí está el conjunto universo. Observamos el conjunto A y observamos el conjunto B. Primero los tengo gráficamente. Ahora los voy a representar de esta manera, por medio de comprensión. En el conjunto A, X tal que X es un hombre. Y en el conjunto B, X tal que X es una mujer. Pero también los puedo representar por medio de la extensión, que sería colocando la característica o el nombre, en este caso el nombre de cada una de las personas que están aquí. Manuel, José, Mario, Carlos y Pedro. 5 personas. Aquí están las 5 personas. Aquí hay 3 mujeres que son Ruth, Noemí y Giselle. Entonces aquí tengo la representación de conjuntos por comprensión, por extensión y por medios gráficos. Y esa es la representación, repito, de los conjuntos. ¿Para qué me va a servir aprender sobre conjuntos? Ordenar, clasificar, la utilización de la lógica en el trabajo y en la vida. En la gran mayoría de trabajos se utilizan inventarios y la herramienta fundamental es Excel. Y para poder realizar un buen inventario hay que saber utilizar las fórmulas y funciones. Los conjuntos servirán de base para poder comprender el algoritmo de una función en Excel por medio de la familiarización de la simbología matemática. Operaciones entre conjuntos. Unión de conjuntos. El conjunto formado por los elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B se denomina unión. En forma de comprensión dice lo siguiente: X tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Dados dos conjuntos A y B de frutas, 4 elementos en cada uno de ellos, formados por fresa, durazno, naranja y mango, piña, banano, sandía y mango, se va a formar gráficamente la unión de conjuntos. Por lo tanto, se colocan los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B, no se colocan los elementos repetitivos. Y los elementos que observan acá son fresa, durazno, naranja, mango, piña, banano y sandía. La segunda operación entre conjuntos es la intersección. Dados dos conjuntos A y B, se denomina intersección al conjunto formado por los elementos de A y que pertenecen a B, tal y como pueden observar acá. Solo en la parte de en medio es donde se utilizan los elementos. En forma de comprensión dice que la unión de dos conjuntos, X tal que X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. Entonces, dados dos conjuntos, nuevamente los de frutas A y B, se va a realizar la intersección. Como ya dijimos que la fruta que se repite en el conjunto A y en el conjunto B es el mango, entonces por extensión solo vamos a colocar el mango, y gráficamente se escribiría así: las frutas de A, las frutas de B y la intersección, que en este caso sería el mango. Y gráficamente quedaría solo así: las frutas de B y de A se van a eliminar o se van a quitar y solo se utiliza la parte de en medio. La siguiente operación entre conjuntos es la diferencia. La diferencia entre un conjunto A y un conjunto B, como el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B, en forma descriptiva se denota así: A menos B, X tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. Eso quiere decir que vamos a colocar únicamente los elementos de A una vez quitemos los elementos de B y los de la intersección.
Entonces tenemos nuevamente los conjuntos A y B formados por frutas y gráficamente ya están acá los elementos. Ahora vamos a eliminar los elementos que no van a pertenecer a la diferencia, que en este caso son los de B y los de la intersección. Entonces A menos B son estas tres frutas y en forma de extensión serían fresa, durazno y naranja. Operaciones entre conjuntos. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica de dos conjuntos es una operación cuyo resultado es otro conjunto que contiene aquellos elementos que pertenecen a uno de los conjuntos iniciales pero no a ambos a la vez. Acá tenemos la diferencia simétrica de A y B, donde dice que X tal que X pertenece a la unión de A y B, y X no pertenece a la unión, a la intersección de A y B. Por lo tanto, lo único que vamos a tomar en cuenta son las áreas sombreadas que ustedes observan acá, más no la intersección. Por lo tanto, teniendo dos conjuntos A y B de frutas, en forma gráfica ya están acá ordenados, y la diferencia simétrica entonces sería quitar únicamente el elemento de la parte de en medio, que sería el mango, y en forma de extensión entonces tendríamos fresa, durazno, naranja, piña, banano y sandía. Operaciones entre conjuntos. Complemento. Dado un conjunto universo, el complemento son los elementos del conjunto universo que no pertenecen al conjunto A. Gráficamente lo tenemos acá, el conjunto universo representado por el rectángulo y el conjunto A representado en el área blanca. El área azul es la única que va a servir para colocar los elementos que pertenecen al complemento. Dice en forma de comprensión, X tal que X pertenece al conjunto universo y X no pertenece al conjunto A. Ejemplo, de un grupo de 80 alumnos, 21 practican solo básquetbol y 10 no practican ni fútbol ni básquetbol. Y 18 alumnos practican ambos deportes. Por medio de un diagrama de Venn, pues lo tenemos representado de esta manera, con un conjunto F que representa el fútbol y un conjunto B que representa el básquetbol. Bueno, entonces en el inciso B dice calcule la cantidad de alumnos que practican solo fútbol. Bueno, entonces veamos. Por medio de una ecuación encontramos que los estudiantes son 31. Por medio de operación aritmética encontramos que la suma de 30 y 1 serían 31. Entonces podemos concluir que la respuesta es 31. Acá, ¿dónde voy a utilizar la representación por medio del complemento? Bueno, sería este número 10, que no pertenece a ninguno de los dos conjuntos. Unión. Estos ya serían los ejercicios. Dice que de forma gráfica y enumerativa, con los siguientes conjuntos, realice las siguientes operaciones. Entonces hay que realizar la operación de A unión B. Por lo tanto, tenemos el conjunto universo, que va a tener todos los números que están acá, del 0 al 18. Tenemos el conjunto A, que tiene los elementos 0, 2, 4, 6, 8. Y el conjunto B, que teóricamente solo va a tener el 1, 3 y 12. Por lo tanto, esto que tenemos acá es la unión de conjuntos. Y los elementos que están fuera de estos conjuntos pues serían el complemento, ¿verdad? Entonces la A unión B es 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12. Siguiente ejercicio, B unión C. El conjunto universo nuevamente son los 19 números, contando el 0 claro. El conjunto B es el 1, 2, 3, 4, 6, 12. Y el conjunto C, como ya hay algunos elementos que se repetían, entonces solo colocamos los que no se repiten, que sería el 0 y el 5. Por lo tanto, la unión de B y C es la siguiente. Y los números que pues forman el complemento, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 son los elementos de esta unión B y C. Siguiente ejercicio, C unión D. Primero el conjunto universo. Dentro del conjunto universo tenemos el conjunto C, que tiene
0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el conjunto D, que como ya tiene 3 elementos repetitivos, ya solo agregamos el 6. Por lo tanto, la unión de C y D está representada gráficamente como lo tenemos acá. Y los elementos restantes son el complemento. Entonces, C unión D es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son todos los elementos que observamos en ambos círculos. El siguiente ejercicio dice D unión B. El conjunto universo que contiene primero el conjunto B. Primero vamos a colocar el conjunto B. Los conjuntos pues van a cumplir la ley conmutativa, no importa el orden, el resultado va a ser el mismo en la unión de conjuntos, ¿verdad? Entonces veamos los elementos de B y los elementos de D. Pues gráficamente ya lo tenemos acá, D unión B, y los elementos que están fuera de ambos conjuntos pues son los complementos. Por lo tanto, D unión B es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12. Tenemos una intersección de A y B. La intersección pues es el 0, 2, 4, 6 y 8. Y los elementos de B, como ya hay 3 repetitivos, pues solo vamos a agregar el 1, el 3 y el 12. Por lo tanto, la intersección solo son los elementos que están en la parte de en medio, que serían 2, 4 y 6 en forma gráfica, y los van a complementar los números que están fuera, ¿verdad? Que serían los elementos que estamos observando del conjunto universo. Por lo tanto, en forma de extensión serían 2, 4 y 6 nada más. Siguiente, A intersección D. Primero en el conjunto universo pues tenemos los elementos 0, 2, 4, 6 y 8. Y los elementos del conjunto D pues son el 4, el 6, el 3, el 5. Y los elementos que van únicamente en la intersección son el 4 y el 6. Por lo tanto, tenemos los elementos que están fuera de ambos conjuntos, que son el complemento de este ejercicio. Por lo tanto, en forma de extensión solo vamos a tener los números 4 y 6, tal y como aparece acá, A intersección D. Siguiente ejercicio. Bueno, operaciones entre conjuntos. De este conjunto universo vamos a realizar el ejercicio número 13, que sería A menos B. La respuesta es 0 y 8. ¿Por qué? Porque al conjunto A le vamos a restar los elementos comunes, que sería en este caso el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, solo va a quedar el 0 y el 8. Esa sería la diferencia. 14. C menos D. Los elementos en común en C y D son el 3, el 4 y el 5. Por lo tanto, esos tres números se eliminan y solo queda 0, 1, 2. E menos B. Acá los elementos en común son el 1, el 2, el 3, el 4 y solo. Por lo tanto, los elementos que quedarían son el 0, el 7, el 8 y el 9. El 12 no, porque solo está en B y no en el conjunto E. B menos A. Bueno, del conjunto B voy a restar los elementos de A. El 2, el 4, el 6. 2, 4, 6. Entonces solo queda 1, 3
y 12. Y aquí están los elementos. Intersección. Elementos en común a ambos conjuntos. El 1, el 3 y el 12. Son los únicos en común. Pues aquí están los elementos. Unión. A complemento de B. Bueno, entonces aquí todos los elementos serían 0. El 1 no está, entonces nos lo colocamos. El 2, el 3 no está. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego del 10 hasta el 18 tal y como aparece acá. 19. B' intersección E'. Entonces elementos en común. Acá tenemos el 10, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. Aquí están los elementos. 19. A' menos G. Bueno, entonces acá al conjunto A le voy a restar G. Le quito 12, 14, 16 y 18. Y quedan los elementos que ustedes observan acá. Ahora el ejercicio 21-22 los voy a realizar en otra diapositiva. Ejercicio 21. A unión B', que sería el complemento. Entonces tenemos acá la unión. Este ejercicio ya se había realizado. La intersección entonces serían los elementos que están fuera. Por lo tanto la unión inicial se debería de quitar y el complemento serían los elementos que están acá. 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Último ejercicio, complemento de una intersección. La intersección inicial pues era esta, donde los elementos eran 2, 4 y 6. Aquí están en forma enumerativa. Por lo tanto, como queremos el complemento, solo son los elementos que están fuera y esto pues quedaría así. A. Intersección B del complemento 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Es todo, muchas gracias. Esta es mi actividad. Muchas gracias y éxitos.